Gota de agua. Este es uno de los métodos clásicos y efectivos que ha existido en China, consiste en inmovilizar a una persona boca arriba dejando caer sobre su frente gotas de agua, desde una altura considerable, cada pocos segundos por horas y horas, ocasionando graves daños psicológicos y un dolor inusual en la cabeza. Era tal el desespero de las personas que terminaban muriendo por paros cardíacos. Divisor de rodillas. Utilizado durante la adquisición, el artefacto dejaba a las personas sin poder caminar por el resto de sus vidas. La rodilla se colocaba entre dos hileras de pinchos que lentamente penetraban la piel y los huesos. Aparte de la rodilla, se utilizaban más articulaciones y dejaban a la persona inválida. El aplasta pulgares. Es un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. Después de eso, el verdugo poco a poco le daba vueltas a un tornillo, hasta que los dedos terminaban totalmente destrozados. Se define como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso. La guillotina. Es un instrumento muy conocido en el que se colocaba la cabeza de la víctima, y se dejaba caer una afilada y letal cuchilla que lo degollaba instantáneamente. La guillotina, introducida por Joseph Guillotin, este médico francés, promovió una ley para que todas las ejecuciones se realizaran con una máquina que decapitara de forma indolorosa, y que cayera la cabeza a un cesto o al suelo, según se explica en el catálogo de la exposición. La primera se usó en París, en 1792, con un asaltante. La cabra. Consistía en atar a la víctima para evitar que se mueva, luego sus pies descalzos eran untados con agua con sal o con grasa, luego se le acercaba la cabra a la cual le atraía el olor y sabor del mejunje con el que se había untado los pies del prisionero. Aparte de las cosquillas que debía sufrir con cada lametazo de la cabra, este animal posee una lengua muy áspera y tras varios lametazos la piel empieza a desgastarse. La cabra continúa comiendo hasta que quede saciado su apetito, por lo que los pies del prisionero están sin piel, y hasta en algunas ocasiones la cabra llegaba a tocar hueso. Una vez saciada la cabra, el prisionero era encarcelado de nuevo, donde no recibía ninguna atención médica y las heridas se le infectaban provocándole la muerte. El taburete de sumersión. Fue usado contra transgresores de niños, brujas, pero sobre todo contra mujeres regañonas, o sea mujeres que discutían con todo mundo por cualquier motivo, eran acusadas de molestas y de perturbar la paz. La víctima era atada de mano y pies a una silla de madera, que estaba colgada con una cuerda o brazo al extremo de una palanca y era colocada en las orillas de algún río. Se accionaba la palanca, sumergiendo y sacando a la víctima en sucesivas ocasiones. El tiempo que era sometida, era decidido por el inquisidor hasta que confesaran sus crímenes. Si confesaban, eran ejecutadas en la hoguera o en la horca, y si no, perdían la vida ahogadas o por hipotermia. Debido a las bajas temperaturas del río, el taburete fue bastante usado por Reino Unido y Norteamérica. Como curiosidad, también se usó contra sufragistas, ya que eran una molestia para las autoridades. La rata. Consistía en colocar una jaula con una rata en el estómago de una persona, prenderle fuego hasta que la rata se desespere, y en eso, ella trataría de buscar la forma de salir de ahí, así que lo hacía por el estómago de esa persona hasta hacerla sufrir muchísimo. El desgarrador de senos.
Se trata de un instrumento con forma de tenaza acabado en 4 puntas afiladas. El procedimiento era simple, se aplicaban las 4 puntas frías o al rojo vivo sobre los senos desgarrándolos. Esta tortura fue aplicada contra mujeres por delitos de herejía, que significa tener diferentes creencias a las establecidas por la Iglesia, blasfemia, por aborto provocado, magia blanca, y delitos de abusos. A lo largo de distintas épocas y en varios lugares, se solía aplicar un mordisco con las puntas al rojo vivo en un seno de las madres solteras, mientras sus hijos se retorcían en el suelo, siendo salpicados por la sangre de sus madres. Un caso famoso fue el de Anna Pappenheimer, acusada de brujería en Alemania en 1600, que después de ser prueba del instrumento, fue despellejada, le cortaron sus pechos y una vez ensangrentados, fueron dados de comer de manera forzosa a sus hijos mayores. La pera de la angustia. También conocida como pera veneciana, era un instrumento de ejecución que consistía en un objeto metálico con forma de pera, que era introducido por la boca, vagina o el recto de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos rompimientos. Aunque se desconoce a ciencia cierta su origen, este instrumento fue utilizado principalmente durante la Edad Media, como un medio de represión o castigo ante un delito juzgado. Existía una variante bastante peor que desplegaba púas metálicas, y el dolor aumentaba. La cuna de Judas. Un monstruoso suplicio que consistía en elevar al preso, con un sistema de cuerdas y poleas, y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato destrozara el recto, el miembro y también la vulva. La tortura de la rueda. La rueda fue un método de tortura utilizado en la Edad Media hasta fines del siglo XVIII, principalmente se utilizaba en ladrones. A lo largo de esta historia esta tortura ha tomado diferentes formas, pues en la antigüedad se ataba a los presos a los radios de una rueda, para golpearlos hasta romperles todos los huesos con un palo de hierro, pero también se ataban a los presos de manera que los tobillos tocaran la cabeza. Para eso las piernas debían dislocarse hacia arriba para darles vuelta en la rueda sin parar o simplemente los cocinaban con una hoguera, que prendían debajo de la rueda. El cuerpo de la víctima era abandonado sin enterrarlos, ya que el hábito de enterrar muertos es para que esa persona reciba la salvación eterna. Este método de ejecución fue uno de las más utilizadas y más poderosos de la época medieval. El aplasta-cabezas. Como su nombre lo indica, fue un método de tortura de la Edad Media. Los condenados a esta ejecución eran inmovilizadas para que las introdujeran con facilidad en el aplasta-cabezas. Una vez inmovilizadas se introducía su cabeza, la barbilla en la barra inferior y la parte superior del cráneo debajo del casquete. El verdugo realizaba giros mediante una palanca, para que la fuerza por el tornillo presionara el cráneo de forma lenta y dolorosa hasta arrebatarles la vida. Tal era la presión que los dientes se clavaban en la mandíbula, incluso hasta se estallaban, sus ojos se salían de sus órbitas y su cabeza quedaba completamente deshecha. La jaula colgante. A finales del siglo XVIII, en los países urbanos europeos, era común encontrar jaulas de hierro y madera. Estas eran utilizadas para encerrar en su interior a personas desnudas o semidesnudas, que posteriormente eran colgadas en edificios significativos de las ciudades, hasta que perdían la vida de hambre y sed por el mal tiempo, de frío en invierno o por el calor y las quemaduras solares en verano. Y como dato curioso, algunas de las víctimas eran previamente cortadas y cuando fallecían sus cuerpos continuaban expuestos y se dejaban en descomposición hasta el desprendimiento de los huesos. Incluso en algunas ocasiones se encendían fogatas debajo de la jaula para quemar al condenado. Empalamiento. Era un método de ejecución, donde la víctima era atravesada por una estaca. La penetración podía realizarse por el recto, o por la boca, y después la estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la persona colgada hasta que perdiera la vida por pérdida de sangre.
La garrucha consiste en amarrar a la víctima en una extremidad de su cuerpo, subirla a una gran altura y luego simplemente soltarla. Lo más común era que la extremidad amarrada simplemente fueran las manos al nivel de las muñecas. Con esto garantizaban que cuando se soltaban de una gran altura, se dislocaban las manos o se partieran. La víctima no moría por esto, sufría de un gran dolor pero continuaba con vida. En este punto se le preguntaba si quería confesar o si no volverían a lanzarlo, pero esta vez amarrado con algo pesado en sus pies para que el dolor fuera mayor. El burro español. Las víctimas eran sentadas desnudas con las piernas abiertas sobre un bloque de madera de forma triangular que se parecía a un burro. En ocasiones el bloque tenía puntas metálicas para causar mayor daño. La verdadera tortura comenzaba cuando les ataban de las manos y les ponían pesas en los pies. La mayoría acababan rebanados completamente. Clavo en los ojos. Este fue un instrumento horrendo. El objetivo principal siempre fue infligir mucho dolor y causar sufrimiento. La técnica básica consistía en sujetar a la víctima de manera en que sus párpados quedaran abiertos, luego se le insertaban clavos o puntas afiladas en la órbita ocular perforando el globo ocular y causando ceguera permanente. A lo largo de la historia, fue utilizado por diversas razones, como castigo para criminales, interrogatorios o incluso como una forma de entretenimiento sádico. La crucifixión. Los condenados eran desnudados, humillados y posteriormente ataban sus brazos a un poste transversal sobre la espalda y eran conducidos a un lugar para su ejecución. Los crucificados eran clavados de sus manos y pies a una cruz. Los reos que eran crucificados duraban un tiempo en la cruz y normalmente morían por un choque séptico, ya sea por los clavos oxidados por pérdida de sangre o su mayoría morían por asfixia, ya que la posición a la cruz les impedía respirar correctamente. El potro. La víctima era atada de pies y manos a los dos extremos del aparato, era estirada hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Aunque este método solo se usaba en hombres, hubo un caso registrado de una mujer, Anne Askew. Anne fue sometida y quemada por sus creencias en contra de la Iglesia Católica. Toro de Phalaris. El toro de Phalaris, o también conocido como toro de bronce o de siciliano, fue creado en la antigua Grecia por Perillos de Atenas y lo puso a disposición de Phalaris, como un medio de tortura para castigar a criminales de la época. Este estaba diseñado en bronce, con la forma y tamaño de un toro real. Con un interior hueco y una puerta a uno de sus costados, se rumoreaba que tenía un aparato acústico que convertía los desoladores gritos de los presos en sonido del bramido de un toro enfurecido. En sí, este método consistía en meter en su interior a una persona y prender fuego debajo del instrumento, calentando el metal hasta que la persona perdiera la vida asada. Cuenta la historia que Perillos culminó el dispositivo de ejecución y le dijo a Phalaris: "Los gritos te llegarán a través de las tuberías como el más tierno y más patético y más melodioso de los rugidos". El creador de este toro pensó que Phalaris le daría una recompensa por su invento, pero al contrario, sus palabras lo disgustaron, ocasionando que fuera él quien probara el sistema de sonido de bocina. Así fue como Perillos fue el primero en ser castigado en este toro. La sierra. Se colocaba a la persona boca abajo con las piernas abiertas, para que dos verdugos con una sierra comiencen a cortar desde arriba verticalmente hasta partirlo por la mitad. Al colocar a la persona de cabeza, toda la sangre fluye hasta el cerebro, permitiendo que el condenado se mantenga con vida el máximo de tiempo posible, de tal forma que no dejará de sentir dolor y no perdiera el conocimiento hasta que la sierra llegará al ombligo y los menos afortunados hasta el pecho. Se perdía el conocimiento por la pérdida de sangre y los órganos cortados. En Francia
violencia fue aplicada en mujeres embarazadas acusadas de brujería, supuestamente preñadas por Satanás. Los inquisidores buscaban quitarles la vida a las brujas y evitar que el niño demoníaco naciera. En Alemania, se usó contra cabecillas de campesinos rebeldes, en España como medio de ejecución militar, en Cataluña, para someter oficiales enemigos en 1808 y 1814, durante la Guerra de la Independencia, y algunas versiones dicen que igual se usó contra homosexuales. Desollamiento. Este trataba de una forma muy dolorosa de perder la vida, consistía en que te arrancaban la piel del cuerpo y te dejaban al aire libre. Al cabo de los días los insectos se comían gran parte de tu cuerpo, morías de la infección y de falta de sangre. Muerte por ebullición. Este método consistía en sumergir a una víctima dentro de un caldero gigante lleno de agua o aceite y hacerlo hervir hasta perecer. Las causas de esta sanción dependían de la nación, pero usualmente era por falsificar monedas, profesar una creencia religiosa distinta, abusar de alguien, causar envenenamiento o quitarle la vida a su propia madre. Se cree que este método fue inventado en China, aunque también existen registros de haber sido aplicada en Roma, Inglaterra y Escocia durante la Edad Media y parte del Renacimiento. La doncella de hierro. Este consiste en un artefacto hecho de madera y metal, que asemejaba a un ataúd y tenía forma femenina, medía más de 2 metros y tenía el tamaño perfecto para poder meter a cualquier persona. Tenía 2 puertos y en su interior, hierros oxidados y afilados con formas de clavos. Las personas condenadas eran introducidas dentro, y al cerrar las puertas las púas penetraban en su cuerpo, brazos, piernas, ojos y genitales. Se aseguraban de no atravesar órganos vitales, para alargar el sufrimiento de las víctimas. De esta manera se provocaba una muerte lenta y dolorosa, con un sangrado muy constante. Las puertas se abrían de manera independiente, por lo que podían comprobar que la víctima estuviera sufriendo y dónde se estaban insertando los clavos. El verdugo cerraba las puertas lentamente, haciendo que las púas penetraran en los puntos estratégicos de las personas. División por caballo. Se ataba a una cuerda cada extremidad de la víctima, y a su vez el otro extremo a la cuerda de un caballo. En un momento determinado se les asustaba o se le golpeaba a los 4 caballos, para que corrieran y a la vez tiraran con fuerza de la cuerda, arrancando las extremidades del condenado. El águila de sangre. Este fue un método fuerte de ejecución, que se mencionó en algunas sagas nórdicas como una especie de sacrificio humano. Comenzaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y colocando las costillas de tal forma, que parecían alas manchadas de sangre. Los pulmones eran sacados hacia afuera, para que la tortura fuese aún peor. Después se cubría la gran herida con sal.